En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre estequiometría de composición. En la última entrega, en la entrega pasada, estuvimos conversando sobre las leyes ponderales y seguimos en la misma línea de la parte de estequiometría. La estequiometría es la parte de la química que estudia tanto las relaciones cuantitativas de las sustancias y de los reactivos y productos que participan en una reacción química. Observen que acá en esta parte vamos a tratar lo que es estequiometría de composición, es decir, se refiere a cómo establecer las relaciones entre átomos, moléculas en un mismo compuesto, para un compuesto determinado. No involucra lo que es la parte de la reacción química. Para nosotros manejar un mismo lenguaje, les voy a presentar algunos conceptos básicos como son el átomo. El átomo ya se definió en la parte de estructura atómica y en relación a ello se tiene que es la partícula fundamental o la unidad fundamental de la materia y es la única parte de un compuesto que puede intervenir en una combinación química. Es decir, los electrones son los que participan en la formación de los enlaces. ¿Y dónde están los electrones? Como se vio en la parte de estructura atómica, se encuentran dentro del átomo, forman parte del átomo. Un elemento es una sustancia formada por una clase de átomos, es decir, un átomo es la unidad básica de la materia, los elementos están formados por átomos, por un único tipo de átomos, que es diferente de hablar de los isótopos, que son átomos de un mismo elemento, pero que difieren en su masa. Y los elementos no se pueden descomponer en sustancias más simples. Ejemplo de elementos tenemos al hidrógeno, tenemos al oxígeno, tenemos al calcio, tenemos al sodio y todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica. El símbolo químico, van a observar esto, es muy importante, presten atención porque son signos abreviados que se utilizan para identificar los elementos químicos. Por ejemplo, el hidrógeno se simboliza con una H, el oxígeno con una O mayúscula y el calcio, observen, van a encontrar en la tabla periódica que hay elementos que tienen una sola letra, están simbolizados con una sola letra, con 2 letras o con 3 letras. Cuando se trate de una sola letra, siempre la letra es mayúscula. Cuando se trate de más de 2 letras, la primera letra va a ser mayúscula y la otra va a ser minúscula. Entonces aquí tiene, para el átomo de calcio, primera letra mayúscula y la segunda letra es minúscula. Para el sodio, la primera letra es mayúscula y la segunda letra es minúscula. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque suelen confundir, por ejemplo, el CO, que está formado por un átomo de carbono con un átomo de oxígeno, lo suelen confundir con cobalto. ¿Cómo sé que se trata de un compuesto y no de un elemento? Les explico. Los compuestos están formados por 2 o más elementos, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un compuesto como por ejemplo el carbono y el oxígeno, ambas letras están en mayúscula, usted inmediatamente piensa que se trata de un compuesto, no del cobalto, sino del monóxido de carbono. El cobalto se escribiría la primera letra mayúscula, la C, primera letra mayúscula y la segunda letra en minúscula. Deben tener cuidado al respecto. Ahora, un compuesto químico es una sustancia formada por 2 o más elementos que se combinan siempre en la misma proporción y se pueden separar en sustancias más simples. Un elemento está formado por un solo tipo de átomo. Un compuesto está formado por la combinación de 2 o más átomos. Y esos, por ejemplo, el agua tiene 2 elementos, está formado por 2 elementos distintos, hidrógeno y oxígeno, y tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esta sustancia se puede descomponer en una sustancia más simple, que sería en hidrógeno gas y oxígeno gas. Esa es la diferencia entre un elemento y un compuesto. Primero, que el elemento está formado por un único tipo de átomos, es decir, si es hidrógeno, todos los átomos son de hidrógeno, si es calcio, todos los átomos son de calcio. Un compuesto está formado por más de un tipo de átomos y resulta de la combinación de 2 o más elementos diferentes. Entonces, el hidrógeno en particular tendrías... Entonces está formado por más de un tipo de átomos. En el caso del agua tienes hidrógeno formado 2 hidrógenos y un oxígeno.
La fórmula de un compuesto te dice o describe cómo está formado ese compuesto, cuántos átomos tiene, cuáles son los elementos que forman ese compuesto. Entonces, una fórmula química es una manera de representar un compuesto determinado. Por ejemplo, la fórmula para el cloruro de sodio es NaCl. Esta fórmula me dice que hay un átomo de cloro y un átomo de sodio. El ácido fosfórico, esta es su fórmula y nos dice que se combinaron 3 átomos de hidrógeno por cada átomo de fósforo por cada 4 átomos de oxígeno. A partir de las fórmulas químicas, pues se obtiene muchísima información. Observen que de acá yo puedo decir que por cada mol de este compuesto hay 4 moles de esto, hay 3 moles de hidrógeno y hay 1 mol de fósforo. Otro término importante que vamos a definir acá es el relacionado con masa atómica. La masa atómica es la masa de un átomo expresados en unidades de masa atómica, en UMA. UMA es unidad masa atómica. Y la unidad masa atómica es la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono 12, ¿ok? Está en función de el átomo de carbono 12. En la tabla periódica usted se va a encontrar las masas atómicas de todos los elementos que necesite. La masa atómica del hidrógeno es 1,01 UMA, es unidad masa atómica, y la masa atómica del azufre es 32,06 UMA. Una molécula, hay una diferencia entre lo que es una molécula y lo que es un compuesto iónico. O sea, las moléculas son partículas más pequeñas de una sustancia que tienen todas las propiedades de esas sustancias. Una de las particularidades de las moléculas es que son eléctricamente neutras y pueden estar compuestos por un solo tipo de átomo o por más de un tipo de átomo. Entonces, esas moléculas que están formadas por más de un tipo, por un solo tipo de átomos, se conocen como moléculas diatómicas, como es en el caso del oxígeno, el nitrógeno, el flúor y todas las moléculas que son de este tipo. Cuando están formados por más de un tipo de átomos, se conocen como moléculas poliatómicas, tal es el caso del agua, que es una molécula formada por 2 átomos diferentes, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ahora, puede estar formado por 3 tipos de átomos también diferentes. ¿Y cuál es la diferencia en relación a las moléculas? Fíjense, las moléculas no son capaces las moléculas no forman redes cristalinas como en el caso de los compuestos que son iónicos. Por esa razón es que vamos a observar en los conceptos anteriores que hablamos de masas moleculares, y para determinar entonces la fórmula, la masa de un compuesto iónico, se habla entonces de peso por fórmula y no de masa molecular. ¿Por qué? Porque los compuestos iónicos no forman moléculas, sino forman redes cristalinas que tienen unas estructuras bien definidas. O sea, forman cristales, pueden ser estructuras centradas en la cara, centradas en el cuerpo, y eso es tema para la gente de química inorgánica. Es un tema más avanzado. Ahora, la masa molecular es el resultado de multiplicar las masas atómicas de cada elemento por el número de átomos de cada elemento que está presente en una molécula. Luego cada resultado se suma y se expresa en UMA. UMA quiere decir unidades de masa atómica. En el caso para poder comprender, estamos haciendo una breve introducción a lo que vamos a estudiar más adelante para todos manejar el mismo lenguaje. Fíjense, el mol es la unidad de la cantidad de materias del sistema internacional, ¿ok? Que es el sistema que nosotros utilizamos. El símbolo es mol. Para el mol, el símbolo es mol y equivale a la masa de tantas unidades elementales o partículas. Pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, entre otras. Como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12, es decir, en 1/12ª parte de carbono 12. Y esa es la razón por la que les mencionaba que hablamos entonces de masa molecular y masa molar, que ya vamos a ver, ya tenemos la definición de masa molecular, en un rato vamos a ver la definición de masa molar. Ahora,
estamos hablando de números de partículas elementales. Entonces, ese número de partículas elementales está representado por el número de Avogadro. El número de Avogadro en honor a Amadeus Avogadro, ¿ok? En honor al científico, lleva ese nombre. Entonces, cuando hablamos de partículas se está refiriendo a átomos, moléculas, iones, electrones, protones, entre otras que no estudiamos acá. ¿Y qué hay exactamente en un mol de sustancia? Es decir, es la cantidad de partículas que hay exactamente en un mol de sustancia. Y eso es una cantidad fija. El número de Avogadro es igual a 6,02 por 10 a la 23. Ahora, el número de Avogadro funciona como la docena, no tiene identidad. Va a subir la identidad dependiendo de lo que estemos hablando. Si estamos hablando en el caso de las docenas, de una docena de galletas, pues son 12 galletas. Si se habla de una docena de pan, entonces son 12 panes. Si estamos hablando de una docena de alumnos, entonces son 12 alumnos y así respectivamente. Para el número de Avogadro es igual. Es decir, un mol de cualquier sustancia es equivalente a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Pero esas partículas pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, protones, entre otras partículas. Ahora, lo que les decía, vamos a definir lo que es la masa molar de un elemento. O sea, la masa molecular, presten atención, es la masa de una molécula y esto viene expresada en UMA. Lo que nosotros vamos a calcular de acá en adelante es masa molar y la masa molar del elemento es numéricamente igual a la masa molecular del elemento, pero está expresada, en lugar de UMA, está expresada en gramos sobre mol. O sea, la masa molar del compuesto viene expresada en gramos sobre mol. La masa molar de un elemento viene expresada en gramos sobre mol. Y la masa molar de un compuesto también viene expresada en gramos sobre mol y se determina de la misma manera que se determina la masa molecular. ¿Cuál es la diferencia entre masa molar y masa molecular? La masa molecular se refiere a la masa de una molécula, ¿ok? Y la masa molar de un compuesto está expresada en gramos sobre mol y se refiere tanto a compuestos iónicos como a compuestos que son moleculares, ¿ok? Compuestos iónicos, recuerden, no forman moléculas y compuestos moleculares, que pueden formar moléculas o que pueden coexistir en forma de molécula. Ahora, ¿cómo determinar la masa molar de un compuesto? Bueno, la masa molar de un compuesto se determina multiplicando la masa molar de cada elemento. Recuerden, las masas molares se encuentran en la tabla periódica, las masas atómicas se encuentran en las tablas periódicas y se expresan en gramos sobre mol por el número de átomos del elemento del compuesto y luego los resultados se suman. Vamos a ver un ejemplo práctico de ello. En el caso, vamos a estudiar 3 casos que en este no tiene paréntesis, ¿ok? Entonces, determinen la masa molar de los siguientes compuestos. Caso 1, tenemos el C4H10, que en este caso en particular es el butano, se refiere al butano. ¿Y qué debemos hacer? Ubicamos las masas molares de los elementos en la tabla periódica. Y para el carbono, esa masa molar es de 12,01 gramos sobre mol, hidrógeno es 1,008 gramos sobre mol. Luego lo multiplicamos cada masa molar por el número de átomos, que ese número de átomos está identificado por el subíndice de cada elemento, ¿ok? Entonces, para el carbono, el número de átomos será 4, multiplicamos por 4, resulta 48,04, hidrógeno por 10 y el resultado es este. Luego, cada uno de los resultados se suma. Y al sumarlos nos resulta 58,12 gramos sobre mol. Esa es la masa molar para el butano. Ahora, la masa molar tiene una interpretación. Eso significa que en un mol de ese compuesto, es decir, del butano C4H10, hay 58,12 gramos del compuesto. En un mol de ese compuesto hay 58,12 gramos de compuesto. ¿Qué pasa si yo tengo por debajo de 58,12 gramos de compuesto? Ya sé que tengo menos de un mol. Y si hay más de 58,12 gramos de compuesto, debe haber entonces, hay más de un mol de ese compuesto. También esto me indica que 58,12 gramos de butano contienen 48,04 gramos de carbono y 10,08 gramos de hidrógeno. En el caso 2, las masas molares de los elementos, en el caso 2, tienen paréntesis, el compuesto tiene un paréntesis.
Entonces, para determinar la masa molar del compuesto, simplemente debemos ubicar las masas molares de los elementos en la tabla periódica. Para ello, el calcio 40.08, fósforo 30.97 y oxígeno 16 gramos sobre mol. Multiplicado por el número de átomos, tengo 3 átomos de carbono y esto que está acá, este número que está fuera de paréntesis multiplica todo lo que está solo dentro de paréntesis. Por lo tanto, este 2 va a multiplicar al 1, que es un átomo de fósforo. Hay 2 átomos de fósforo, entonces serían 61,94. Y este 2 a su vez va a multiplicar también al oxígeno, que hay 4 átomos de oxígeno, serían 2 por 4 igual a 8. Por tanto, el resultado es, lo multiplicamos la masa molar del oxígeno por 8 y el resultado es esto. Al sumar cada uno de los resultados, se obtiene que la masa molar del fosfato de calcio es 310.18 gramos sobre mol. ¿Qué significa ello? Que en un mol de ese compuesto hay 310,18 gramos de fosfato de calcio, que así se llama el compuesto. También se deduce que 310.18 gramos de fosfato de calcio contienen 120,24 gramos de calcio, 61,94 gramos de fósforo y 128 gramos de oxígeno. Y el caso 3 que vamos a estudiar es sobre un compuesto hidratado. Un compuesto hidratado se refiere a una sal que tiene adherida una molécula de agua. Tiene adherida o tiene unida una molécula de agua o moléculas de agua, porque pueden ser 1, 2, 3, 5, 7, 10. Entonces, el hidrato se representa colocando la fórmula del compuesto, un punto y las moléculas de agua. ¿Cuántas? No sabemos. Pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser 7 moléculas de agua, como les mencionaba. Entonces, el sulfato de magnesio, aquí tenemos un ejemplo de compuesto hidratado, que es el sulfato de magnesio. Como tiene 7 delante de la molécula de agua, se dice que ese compuesto es sulfato de magnesio heptahidratado. Para determinar la masa molar de ese compuesto se procede de la misma manera. Primero buscamos en la tabla periódica las masas molares de cada uno de los elementos, que para el magnesio serían 24,32, azufre 32,06, oxígeno 16 gramos sobre mol e hidrógeno 1.008 gramos sobre mol. Toda esa información se obtiene a partir de la tabla periódica. ¿Cuántos átomos de magnesio tenemos? 1. Multiplicamos por 1. ¿Cuántos átomos de azufre tenemos? 1. Multiplicamos por 1. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos? Acá hacemos una pausa porque fíjense, tengo aquí 4 átomos de oxígeno de un lado y este 7 que está acá me multiplica todo lo que está delante. Repito, este 7 que está acá me multiplica todo lo que está adelante. Serían 7 por 1, 7, más 4, 11. En total hay 11 moléculas de agua multiplicado por 16. Eso es igual a 176 gramos sobre mol. Luego de hidrógeno tendríamos 7 por 2, 14. Porque este 7 que está acá, ojo, multiplica solo lo que está delante, todas las moléculas de agua. No multiplica esto que está acá. Y eso entonces es igual a 14,112 gramos sobre mol. Al resolver, resulta esto. Y la interpretación de esto es que en un mol de compuesto de sulfato de magnesio heptahidratado hay 237,49 gramos de sulfato de magnesio heptahidratado. También se puede decir que en 237,49 gramos de ese compuesto hay 14,112 gramos de hidrógeno, 176 gramos de oxígeno, 23,06 gramos de azufre y 24,32 gramos de magnesio. Ahora vamos a determinar lo que es la composición porcentual, que también se conoce como composición centesimal. Ella simplemente indica el porcentaje en masa de cada elemento en un compuesto determinado. Para nosotros determinar el porcentaje o la composición porcentual, determinamos el porcentaje de cada elemento. El porcentaje de cada elemento se determina usando esta fórmula, masa del elemento entre la masa del compuesto por 100. Ahora fíjense, suponiendo siempre un mol de compuesto, ¿ok? Suponiendo siempre un mol de compuesto. Para determinar la masa, las masas de cada elemento, se parte de la masa molar se obtiene la información a partir de la masa molar del compuesto. Entonces, en este ejemplo en particular que tenemos acá, donde me dicen determine la composición porcentual para el sulfato de hierro hexahidratado. Primero debo determinar la masa molar del compuesto, que sería esta. Aquí tenemos el hierro.
por el número de átomos. ¿Cuántos átomos tenemos de hierro? Tenemos 2 átomos de hierro, serían por 2, ¿no? Y el resultado es ese. Entonces, en el caso del azufre, tenemos este 3 que está acá, multiplica lo que está solamente dentro de paréntesis, serían 3 por 1, 3, se multiplica por 3, es 96.18 gramos sobre mol. Y luego, el oxígeno deben estar al pendiente, 3 por 4, 12, de este lado tenemos 12 átomos de oxígeno, pero de este lado del compuesto también hay oxígeno, 6 por 1, 6, serían 6 átomos de oxígeno, más 12 serían 18 átomos de oxígeno. Al resolver resulta 288 gramos sobre mol y finalmente tienes los de hidrógeno, ¿cuántos? 6 por 2, 12 átomos de hidrógeno y resuelves. Al resolver tienes ese valor, 507.98. ¿Qué significa? Que en un mol de compuesto hay 507.98 gramos de sulfato de hierro hexahidratado. Pero además se deduce a partir de esto que en 507,98 gramos de ese compuesto de sulfato de hierro hexahidratado hay 111,7 gramos de hierro, 96,18 gramos de azufre, 288 gramos de oxígeno y 12.096 gramos sobre mol. Considerando un mol de compuesto, entonces se puede determinar a partir de la masa de esa información que se obtiene de la masa molar del compuesto, el porcentaje de cada elemento. Y al determinar el porcentaje de cada elemento utilizamos esta fórmula. Simplemente lo que hacemos es sustituir. El porcentaje de hierro va a ser masa de hierro entre la masa del compuesto. ¿Cuánto es la masa del compuesto? 507.98 gramos. ¿De dónde se obtuvo este valor? De la masa molar del compuesto. Me resulta esto, al resolver es esto, y luego tienes 96.18 gramos de azufre entre la masa del compuesto, que es 507.08, luego sustituimos la masa de oxígeno, que es 288 gramos de oxígeno entre 507.08, y finalmente el porcentaje de hidrógeno, que sería 12,096 gramos de hidrógeno entre 507.08 por 100. Y eso es 2,385. O sea, la composición porcentual del elemento, una forma de verificar que usted ha trabajado bien, es que al usted sumar el porcentaje de cada elemento, eso debe ser igual a 100. Entonces, al usted sumar el porcentaje de cada elemento, eso debe ser igual a 100. Quiere decir que el porcentaje de hierro más el porcentaje de azufre más el porcentaje de oxígeno más el porcentaje de hidrógeno es igual a 100. Sustituya y verifique que así se cumple. Ahora, un aspecto importante que vamos a tratar es cómo transformar de mol a gramo. Para transformar de mol a gramo se puede usar o el factor de conversión o usando la fórmula que relaciona los moles con la masa molar del compuesto. En este caso en particular vamos a usar, usando factor de conversión, vamos a determinar los gramos de tricloruro de aluminio que hay en 0,75 mol de tricloruro de aluminio. Entonces podemos utilizar el factor de conversión. Si utilizamos el factor de conversión sería cantidad buscada es igual a cantidad dada por el factor. Para ello, primero debemos obtener una relación conocida, o sea, el factor es una relación conocida. Y en este caso, esa relación conocida se obtiene a partir de la masa molar del compuesto. Para determinar la masa molar del compuesto, procedemos de la misma manera que anteriormente. Primero, buscamos las masas molares de cada elemento en la tabla periódica y lo multiplicamos. Lo multiplicamos por el número de átomos. Esta es la masa molar del aluminio y hay en ese compuesto solo un átomo de aluminio. Esta es la masa molar del cloro y hay un solo elemento, hay solo 3 átomos de cloro. Resuelves la multiplicación, sumas y entonces la masa molar del tricloruro de aluminio es 133,33 gramos sobre mol. Este es el factor. En un mol de compuesto hay 133 gramos de compuesto. Este es el factor que necesitamos en la fórmula anterior, es decir, esta es la relación conocida. Yo sé que en un mol de compuesto hay 133 gramos de tricloruro de aluminio.
Entonces, si empleamos la fórmula que estamos diciendo, cantidad buscada, ¿cuál es la cantidad buscada? Yo quiero transformar a gramos. Entonces tenemos aquí, gramos de tricloruro de aluminio es igual a la cantidad dada, lo que me están dando es 0,75 mol de tricloruro de aluminio, por el factor que sería un mol contiene 133 gramos de tricloruro de aluminio. Mol se cancela con mol y me queda en unidades. Mol se cancela con mol y como unidades se tiene gramos, ¿ok? El resultado entonces es 99,975 gramos y eso se puede aproximar, es aproximadamente igual a 100. Si usamos las cifras significativas, ese resultado debería expresarse en notación científica para que pueda tener dos cifras significativas, porque así como está escrito tiene 1, 2 y 3 cifras significativas. ¿Recuerdan aquel video que subimos sobre cifras significativas? Bueno, entonces ustedes deben recordar cuáles son las cifras significativas y cómo vamos a expresar este resultado para que tenga solo dos cifras significativas, porque recuerde que en una multiplicación el resultado tendrá, y en una división el resultado tendrá el mismo número de cifras significativas que aquel que menos tiene. El que menos tiene aquí tiene dos cifras significativas, que es 0,75. Entonces debo expresar el resultado para que tengas dos cifras significativas. La única forma para cumplir con eso es usando notación científica. Recuerden, corro dos lugares hacia la izquierda y el exponente es positivo. Me queda 1.02 por 10 a la 2. Esta forma de expresarla es igual a esta que está acá. Y recuerden que eso va en unidades de gramo. Ahora, ¿cómo transformar de gramo a mol? Para transformar de gramo a mol se puede hacer por factor de conversión o usando la fórmula que relaciona los moles con la masa molar del compuesto. En este caso vamos a usar la fórmula, usando la fórmula vamos a determinar los moles de CO2 que hay en 1.75 gramos de CO2. Por lo tanto, la fórmula que relaciona los moles con la masa molar viene dada por mol es igual a masa entre masa molar. Para determinar la masa molar de un compuesto se hace de la misma forma que como lo hemos venido haciendo, por lo tanto necesitas conocer la masa molar del carbono, la masa molar del oxígeno, lo multiplicas por el número de átomos, el carbono tiene 1, el oxígeno tiene 2, resuelves y resulta que la masa molar del CO2 es 44,01 gramos sobre mol. Aplicando la fórmula mol es igual a la masa en gramo entre la masa molar, tendríamos que los moles de CO2 es masa en gramo, 1.75 gramos de CO2, entre la masa molar, que es 44,01 gramos sobre mol. Al resolver, eso es igual a 0.0398 mol. Observen algo, que he sido cuidadosa al expresar el resultado con el correcto número de cifras significativas. Es decir, que aquí es una división, el que menos cifras significativas tiene 3, 1, 2 y 3 cifras significativas. Lo dividimos, entonces el resultado debe tener 3 cifras significativas. Y eso es, por eso se expresa como 0,0398 mol. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo calcular el número de partículas o átomos de una molécula? El número de partículas, átomos de una molécula. Bueno, para ello, el número de partículas se determina siempre a partir del número de Avogadro. Y el número de Avogadro es igual a 6,02 por 10 a la 23. Y les comentaba en minutos atrás, que el número de Avogadro es exactamente igual a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Y eso va a adquirir la identidad de lo que tú estés hablando. Si estás hablando de moles, de moléculas, serán moléculas. Si estás hablando de átomos, serán átomos. Si están hablando de neutrones, serán neutrones. Si estás hablando de protones, serán protones y así respectivamente. ¿Okay? Vamos a determinar con un ejemplo sencillo cuántas moléculas hay en 4.0 gramos de oxígeno, que es, vamos a determinar el número de partículas, en este caso las partículas son las moléculas. Para ello lo primero que debe hacer es determinar la masa molar del compuesto. En este caso es el oxígeno por el número de átomos, la masa molar del oxígeno por el número de átomos es 32.0 gramos sobre mol, y entonces la masa molar del oxígeno es igual a 32.00 gramos sobre mol. Luego determinamos los moles. Para ello, entonces empleamos la fórmula, sustituimos allí
mol es la masa de oxígeno, 4 gramos, entre la masa molar 32.00 gramos, y eso es igual a 0,125 mol. Consecuentemente, el resultado, observen que hemos sido cuidadosos con expresarlo con el correcto número de cifras significativas. El que menos cifras significativas tiene acá, tiene 3 cifras significativas, por tanto el resultado debe tener 3 números de cifras significativas. Ahora, para calcular las moléculas, el oxígeno, la cantidad buscada, la cantidad dada es 0,125 mol por un mol, que es exactamente igual a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y el resultado es igual a 7,52 por 10 a la 22 moléculas. Otro ejercicio de aplicación es: ¿cuántos átomos de cloro hay en 15 gramos de cloruro de magnesio? Primero se determinan los moles de cloruro de magnesio. Para ello hay que determinar la masa molar del compuesto. Para determinar la masa molar del compuesto debe entonces buscar las masas molares de cada elemento, multiplicarlo por el número de átomos. Hay un átomo de magnesio, 2 átomos de cloro, y resolver. Luego calculan los moles utilizando la fórmula, que es masa entre masa molar, y finalmente los moles de cloruro de magnesio van a ser igual a 15.0 gramos entre 95,22 gramos sobre mol, y eso es igual a 0,158 moles. A partir de la fórmula del compuesto cloruro de magnesio se deduce, ¿qué podemos deducir aquí? Que un mol de ese compuesto tiene exactamente un mol de cloro. O sea, un mol de cloruro de magnesio tiene un mol de magnesio, 2 moles de cloro. Esta relación me es útil para determinar los moles de cloro, porque para poder determinar los átomos de cloro, primero debo encontrar los moles de cloro. Con esta relación entonces determinamos por factor de conversión los moles de cloro que hay en 0,0158 moles. Entonces los moles de cloro es igual a 0,158 moles de cloruro de magnesio, que es lo que tengo, por la relación que es que en un mol de cloruro de magnesio hay 2 moles de cloro. Es decir, que tengo 0,316 moles de cloro. Ahora, por factor de conversión puedo calcular el número de átomos de cloro que hay. Entonces, ¿cómo sería eso? El número de átomos de cloro que hay es de 0,316 moles de cloro por, la relación sería un mol, que tiene exactamente 6,02 por 10 a la 23 átomos. Este es el número de Avogadro. Y en los átomos de cloro entonces van a ser igual a 1,90 por 10 a la 23 átomos. De la misma manera, nosotros podemos ahora, en lugar de determinar de gramos a átomos o de gramos a moléculas, podemos determinar de átomos o moléculas a gramos. En este caso nos preguntan cuántos gramos de tricloruro de fósforo contienen exactamente 1,75 por 10 a la 23 átomos de fósforo. Primero se determinan los moles de fósforo usando el número de Avogadro, ¿ok? Luego, los moles de fósforo, fíjense, es la cantidad buscada, la cantidad dada es 1,75 por 10 a la 23 átomos de fósforo. Por el factor, yo sé que un mol de fósforo contiene exactamente 6,02 por 10 a la 23 átomos. Esto es el número de Avogadro. Resolvemos, los moles de fósforo es igual a 0,291 moles de fósforo. Ahora hay que determinar los moles de tricloruro de fósforo usando la interpretación de la fórmula de ese compuesto. Yo sé que este compuesto que está acá, en un mol de ese compuesto hay exactamente ¿cuánto? Un mol de fósforo. ¿De dónde lo saco, profesora? Observen los subíndices de cada uno de los elementos en ese compuesto. En un mol de ese compuesto hay un mol de fósforo, ¿ok? Por lo tanto, podemos escribir que los moles de tricloruro de fósforo van a ser igual a 0,0291 mol de fósforo por un mol de tricloruro de fósforo, que contienen exactamente un mol de fósforo. Al resolver, eso es igual a 0,291 mol. Y ahora determinamos la masa, que es lo que nos están preguntando. ¿Cuántos gramos de tricloruro de fósforo hay? Se determina la masa del tricloruro de fósforo usando la fórmula. Primero se determina la masa molar del tricloruro de fósforo. Fósforo es igual a 30.98 gramos sobre mol por 1 y cloro es 35,45 gramos sobre mol por 3. Eso es 106.35 gramos sobre mol. Y luego, utilizando esta fórmula, mol es igual a masa entre masa molar. Despejamos la masa de allí
y nos resulta mol por masa molar, y al sustituir los valores esto es igual a 0,291 mol por 137.33 gramos, y al resolver eso es igual a 40.0 gramos sobre mol. Observen que el resultado debe tener el mismo número de cifras significativas que el que menos cifras significativas tiene, porque se trata de una multiplicación. Entonces, de esta manera hemos cubierto tres aspectos relacionados con estequiometrías de composición, que es determinación de masas molares, composición porcentual y transformaciones de gramos a mol, de mol a gramo, y transformaciones de cálculos de número de partículas. En la siguiente entrega estaremos entonces refiriéndonos a lo que es fórmula empírica y fórmula molecular.